hasta la ciudad de Washington con Armando Guzmán. Allá son las 8 de la noche con 32 minutos. Y con Armando vamos a comentar justamente la difusión de estas informaciones que aquí en México fueron calificadas como falsas, escandalosas, morbosas, en fin, y que se acreditan a la cadena de noticias CNN primero y al periódico The New York Times que siguió la corriente el día de hoy. ¿Cómo estás, Armando? Gusto saludarte en Washington. El gusto es mío, Pepe, buenas noches. Te voy a decir, esta historia me recuerda a aquellas que salen y que al principio te ponen los nombres y los lugares han sido cambiados para proteger a los inocentes. Este tipo de cosas, porque ahora resulta que la CIA, que por cierto me puse a buscar y a encontrar y a buscar más, está en nuestro país desde 1956. Winston Scott fue el primer agente o el encargado de la CIA y fue el primer director o agente encargado de la CIA en México y de ahí la CIA creció. 1956. Él estuvo ahí desde 1956 hasta 1969 y durante ese tiempo el gobierno de México participó con la CIA en operaciones no en contra de carteles, porque no había carteles, pero en contra de aquellos que estaban conspirando a favor de Cuba y a favor de la Unión Soviética. Entonces, todo esto viene desde entonces. Gustavo Díaz Ordaz, Adolfo López Mateos, Luis Echeverría, son tres de los más notables aliados que la CIA tuvo en México Estamos y al hablando gobierno de las épocas de la Guerra Fría. Estamos hablando precisamente de la Guerra Fría, tienes razón, Pepe. Y esa Guerra Fría es la que convirtió, yo iba a decir algo muy curioso, convirtió a México en el Berlín que había en Europa. México era para Estados Unidos lo mismo. Era como México es el nuevo Casablanca durante la época de los nazis, pero en esto fue algo en lo que el gobierno mexicano ayudó y fue muy enfático en ayudar a los Estados Unidos para prevenir todo el espionaje de la Central de Inteligencia. Desde entonces, el número de agentes de la Central de Inteligencia y del FBI ha sido grande en México. Lo que ocurre es que después de la ley del 2020, en el que necesita haber una supervisión sobre cualquier tipo de agentes extranjeros que haya en nuestro país, trabajando en algún tipo de seguridad, eso es lo que hay que ver si se ha cumplido en todos los ángulos. Pero al menos por lo que dijo el secretario de Seguridad mexicana, bueno, la verdad es que si la CIA estuvo ayudando a encontrar a Francisco Beltrán y si la CIA ayudó a ubicarlo y asistió en la cuestión de los explosivos para que finalmente las fuerzas mexicanas fueran las que lo eliminaran, cerca del aeropuerto Felipe Ángeles, bueno, entonces no fue la CIA operando en la misma forma en la que decía el reporte de CNN. Pero aún así, todo este tipo de cosas continúa siendo contradictorias, continúan no aclarándote en realidad qué papel tiene la CIA y desde cuándo está la CIA en México y cuánta gente tiene la CIA en México y cuánta gente de la CIA en México está trabajando y asistiendo al secretario de Seguridad Nacional en nuestro país para saber qué tipo de operaciones están haciendo. Y lo mismo que ha habido y que ha ocurrido en otras ocasiones en las que ha habido información y ha habido cooperación por parte de los dos países en ese sentido para cumplir con la idea esta del presidente Donald Trump de acabar con los carteles lo más antes posible. Bueno, entonces este tipo de cosas son los que se está llevando al lugar en el que estamos hoy y a la información, a la desinformación, a las contradicciones, a todo lo que hemos visto en las últimas 24 horas, Pepe. Entiendo perfectamente todo lo que nos está diciendo, pero esto pone muy nerviosos a los miembros del gobierno mexicano y la presidenta responde que todo esto no es sino un afán para tratar de desestabilizar a su gobierno. Es algo que se está pactando desde el neoliberalismo, los enemigos, los adversarios de la Cuarta Transformación. Yo creo que eso es un poco más complejo, ¿no crees? Mucho más complejo. En realidad, si la CIA existe desde 1956 en México, ¿por cuántas administraciones ha pasado? ¿Por cuántas etapas ha pasado? Y es imposible que la presidenta de México no supiera cuánta gente de la CIA hay, cuánta gente no ha entrado.
todo eso quita a un poco toda esta cuestión política de que se van a dejar entrar solamente a 18, pero los 18 a lo mejor vamos a dejar a 9. Y después la próxima semana el Senado va a aprobar que entren 4. Cuando en realidad lo que todos sabemos es que hay un montón de agentes en la CIA. Y no solamente eso, por cierto, hoy me corregían y me decían, no solamente es la CIA, está Mossad de Israel, están los rusos, están los sudafricanos, están un montón de otras unidades de inteligencia, pero la realidad es que cada vez que vemos a la CIA y que hablamos de la CIA y de la presencia de la CIA en algún gobierno, entonces nos preocupamos porque generalmente ha sido para dar un golpe de Estado a ese gobierno. En este caso, eso no se está haciendo. La CIA no está en México porque quiera desestabilizar al gobierno de México. Donald Trump no quiere desestabilizar al gobierno de México, quiere combatir a los carteles. Es una tarea completamente distinta. Y entonces ese tipo de cosas le quita todo este misticismo y todo este misterio y toda esta truculencia que tiene la central de inteligencia de que va a los lugares a crear problemas y en donde no hay problemas los crea a propósito para crearle problemas a esos gobiernos. Ese no es el caso. Y entonces he sido corregido varias veces el día de hoy cuando se me ha dicho lo que estamos haciendo allá es simple y sencillamente ayudando en una tarea que es importante para los dos países. Y esa ha sido la tarea y la asociación que ha tenido muchas veces la CIA dentro de México ayudando en todo esto. Esa ayuda supuestamente va a continuar y el compromiso es que esa ayuda va a seguir ocurriendo y van a seguir ayudando en obtener localización, en obtener pruebas, en obtener nombres, etcétera. Pero quienes van a ejecutar, o al menos oficialmente quienes han ejecutado todo este tipo de acciones armadas dentro de México, Pepe, ha sido los operadores mexicanos y las fuerzas mexicanas de seguridad. No ha sido la central de inteligencia. Supuestamente ellos solamente han apuntado y han dicho en dónde están los operadores que deben ser eliminados. Y lo que yo te decía ayer también parece ser cierto, el hecho de que en esta ocasión no estén yendo por los jefes de los carteles, aquellos que pueden ser reemplazados inmediatamente por 20 más. Lo que están yendo, y esto lo hicieron en el Medio Oriente, fue ir por los mandos medios, los que tienen el conocimiento de cómo funciona el sistema, de cómo funciona la mercancía, de quién mueve la mercancía, de dónde va la mercancía, de por dónde anda y de dónde pasa, de quién pasa de un lado a otro, porque un cartel no es como el Banco de América, no tiene un vicepresidente y un jefe de operaciones. No es así, son varios grupos que trabajan más o menos coordinados para llegar a todo esto. Y esa coordinación requiere de esos grupos y mandos medios de coordinación. Y ahí es en donde están atacando con más fuerza desde el punto de vista de lo que está haciendo la CIA en México, Pepe. Sí, a la CIA le basta con inteligencia satelital, intercepción de telecomunicaciones, operaciones especiales, coordinación discreta. Y ojo, porque lo que escuchamos ayer de parte del señor Cole, del director de la DEA, es que estaba pidiendo 340 millones de dólares más para traer vigilancia electrónica, para contratar a 300 agentes más. La DEA es la otra organización que tiene una gran cantidad de agentes dentro de México a las que se intentó quitarles las armas, se intentó quitarles fuerza, pero no sé hasta qué punto lo hayan logrado. El caso es que la DEA está regresando con fuerza y está trabajando para todos estos fines. Y lo que si ellos consiguen, y es muy seguro que van a conseguir todo este tipo de financiamiento por parte del gobierno de los Estados Unidos, del Congreso de Estados Unidos, pues vamos a ver una presencia mucho más aguda, mucho más tecnificada, mucho más llegada a la vigilancia electrónica, al lavado de dinero, al fin, en todo este tipo de cosas. Y la cuestión de cómo se están coordinando todas estas agencias de Estados Unidos, bueno, es algo que entre ellos hacen, pero que surge cuando hay algún tipo de audiencia como esta en la que pregunta a alguien sobre México y entonces nos enteramos de las respuestas. Estas tres audiencias de ayer no fueron acerca de México. Eso es algo que leí en algún lado y que pensé que había que
que había que aclarar. No fueron acerca de México. Si hubieran sido acerca de México, Pepe, el tono y la información que estaríamos manejando en este momento sería completamente distinta, porque no hubiera sido solamente un legislador, sino 30 o 40 los que hubieran hecho una cantidad de preguntas y una cantidad de comentarios que todavía estaríamos dándoles vueltas para entenderlos a todos. Pero más o menos esto es lo que nos da una idea de en dónde están estas agencias, de lo que están haciendo estas agencias y de con quién están trabajando en nuestro país, Pepe. Pues muchas gracias, Armando. Gracias por tu comentario. Hasta la siguiente. Muchas gracias a ti. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.